lo que se recuerda siempre, ¿cierto? Mantener el micrófono silenciado. Esperamos ahí quienes nos escuchan, también si tienen dudas, preguntas, consultas, la puedan hacer. Y siempre es importante, ¿cierto? Que todo espacio de diálogo, de conversación, sea un espacio seguro, ¿cierto? Por eso siempre es súper importante respetar las opiniones de todos y todas y escuchar, ¿cierto? Activamente a los y las demás. Entonces, ¿cierto? Como son todos ahí nuestros diálogos, vamos a hacer ahora la presentación de nuestro ponente, vamos a tener, ahí nos va a contar sobre sus conocimientos, su experiencia, después vamos a tener un pequeño diálogo, unas pequeñas preguntas, ahí se les va a invitar a integrantes de la red y quienes no lo sean igual, ¿cierto? A dejar sus comentarios también. Y por último, al final igual le vamos a pedir a alguien integrante de la red de ganaderos y ganaderas de camelios sudamericanos del territorio biocultural andino que haga el cierre de este diálogo. Así que dejo a don Rolando Manzano Rada que nos presenta a nuestro ponente del día de hoy. Sí, hola Francisco, hola a todos y todas. Muy bienvenidos a este nuevo Diálogo País. Como bien dices tú, Francisco, empieza un nuevo año con muchos desafíos como sector camelio. Hay muchas cosas que hacer. La semana pasada estuvimos en Valdivia con algunos de los hermanos que veo conectados, conociendo el sistema de saneamiento a baja escala en condiciones de ruralidad, que justamente viene a dar una salida comercial, ¿cierto?, a lo que es la producción de carne de llama especialmente. Así que, pero también dentro de los desafíos que tenemos como REP está el tema del recambio generacional. Sabemos que la población que hoy día está a cargo de los camellos es una población más bien de la tercera edad, cuarta edad, que está envejecida, ¿cierto? Y que está también en un proceso también con muchos problemas de salud física y también de problemas también de soledad. Entonces no queremos quedar como indiferentes a esta situación, y dentro de las cosas que hemos pensado que podrían ser una alternativa tiene que ver estos proyectos de la Escuela de Pastor y Pastora de Camelio, que la semana pasada Francisco con Loreto nos presentaron el proyecto que ellos realizaron de conocer, ¿cierto? Hicieron una encuesta a varios ganaderos en en las regiones del país, del norte del país, y más o menos tenemos una idea de cómo se podría enfocar. Pero también no podemos desconocer que la ganadería camelia no es solamente una actividad productiva, también está envuelta dentro de un sistema de vida, de un modo de vida que involucra a distintas naciones originarias de Chile, como son el pueblo aymara, el quechua, el coya. Y también sabemos que lo que nos enseñan en las universidades es un conocimiento más bien de muy occidental, donde el conocimiento ancestral o campesino es poco o nada considerado. Y es ahí donde empieza también a aparecer otra alternativa, que es la etnoveterinaria, que justamente es una rama. Bueno, ahí el profe Baldomero nos va a contar mucho más sobre esto. Y qué mejor que quisimos invitar a Baldomero Molina. Baldomero Molina es médico veterinario, es magíster en producción animal. Él nació en España, en Andalucía. También es candidato a un doctorado en recursos naturales y gestión sostenible. Tiene unas publicaciones también cuando trabajó en Veterinarios Sin Fronteras ha viajado por muchas partes del mundo y conoce muy bien la realidad de los ganaderos y ganaderas en varias partes de la región. Entonces, profe Baldomero, darle la bienvenida y que nos cuente mucho más sobre lo que usted está haciendo, su experiencia en el mundo y también lo que hoy día significa la red, que es la red de etnoveterinaria. Así que, profe, bienvenido y atento acá a escucharlo. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias a ti también, Francisco. Eh, Como ya se han hecho las presentaciones, pues creo que os puedo compartir mi pantalla. Eh, Confirmadme que podéis ver la presentación. Se ve bien, profe. Perfecto. Eh, bueno, pues como bien dijo Francisco y Rolando, y muy en línea, dando seguimiento al diálogo de la semana pasada sobre la presentación de la Escuela de Pastores y Pastoras eh, de Camélido, pues esta semana me invitaron a participar para explicar qué es la veterinaria y si se puede vincular o cómo podría vincularse a una escuela de pastores y pastoras de camello. Yo vengo representando aquí
hoy a dos instituciones. La primera es RIEP, que es la Red Iberoamericana de Etnoveterinaria, red que, digámoslo así, coordino y que nació en el año 2020. Rolando también es uno de los miembros fundadores de esta red. Y también vengo representando a la Universidad de Córdoba. Como bien dijo Rolando, soy candidato al programa de doctorado de recursos naturales y gestión sostenible, que está muy relacionado también con este trabajo que hacemos en Etnoveterinario. Entonces, voy a aprovechar la oportunidad para presentarles un poquito lo que es la RIEP, la Red Iberoamericana de Etnoveterinaria, que, como su propio nombre indica, es una red de ámbito iberoamericano que incluiría a los países de habla hispana y también portuguesa, en este caso Brasil, donde yo me encuentro ubicado físicamente, eh, pero también incluiría a España y Portugal al otro lado del charco. Por supuesto, la red está abierta a otros miembros y a otras entidades de otros países, siempre que compartan los objetivos y los intereses de la RIEP. De hecho, hay colegas de Francia, de Holanda, de la India, de Italia ahora también, que participan en los grupos de discusión. Es una red sin ánimo de lucro y está muy enfocada a la cooperación para el desarrollo científico, social y económico de Iberoamérica, con la idea de pues, que se mejore la situación de los ecosistemas, ¿no? Lo que se llama contribuir al reverdecimiento de los ecosistemas. También la lucha con el cambio climático y la producción sostenible. A RIEP están vinculados desde científicos, técnicos, productores ganaderos iberoamericanos, ya sea de las áreas de veterinaria, de zootecnia, pero también de antropología, de ciencias políticas, sociales, ambientales, ecología, derecho y, cómo no, cualquier otra disciplina que pudiera apoyar a los objetivos de la red. ¿Y cuáles son esos objetivos? Bueno, pues en primer lugar, rescatar, estudiar y difundir los conocimientos tradicionales en etnoveterinaria de las comunidades locales de Iberoamérica, de las comunidades rurales. Evaluar y documentar los impactos tanto sociales como ecológicos de los conocimientos en etnoveterinaria y su aplicación en Iberoamérica. Construir, desarrollar proyectos de cooperación, de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnologías relacionados con la etnoveterinaria y realizar espacios de formación y capacitación en etnoveterinaria, tanto a técnicos como a productores familiares, estudiantes y a la sociedad en general. Y cómo no, también es importante y uno de los objetivos mantener un contacto con otras personas, otras entidades de otras regiones del mundo que estén interesados en la etnoveterinaria, como ya explicábamos hace poquito. Y bueno, y ahí podéis ver un poco un ejemplo de las diferentes entidades que participan hoy por hoy en la red. Podéis ver que hay instituciones de investigación, hay muchas universidades, pero hay otras redes o grupos que trabajan con temas tan variados como pueden ser una salud. Hay entes privados también que están interesados en el tema de la veterinaria y de la producción agropecuaria. Eh, Profe, por si institutos acaso de se quedó pegado con investigación. la primera, el primer rectángulo. Donde ¿Cómo? Perdóname. dice que es RIEP y se queda ahí solamente. No sé si ¿Ah, sí? así. Sí. A ver si puede ¿Y avanzar. ahora? A ver, una más. ¿Una más? No, no se quedó ahí. No, se ha quedado solo un rectángulo. Vaya. Sí, solamente un rectángulo. Bueno, la paso rapidita. Después os voy a compartir la presentación, así que tendréis ahí más información. En fin, el tercer rectángulo en realidad pues presentaba un poco las distintas entidades que forman parte del RIE y también pues nuestro medio principal de comunicación, que es un grupo de WhatsApp. Y a través de este grupo de WhatsApp pues compartimos información, nos comunicamos, etcétera, etcétera. Tenemos otras redes sociales, quizás somos menos activas que con el WhatsApp, como puede ser Facebook, como puede ser Instagram,
Y el año pasado lanzamos nuestra página web, que yo la veo, pero creo que ustedes no la veis. Y bueno, es un pasito más y por supuesto ustedes tienen acceso a esa página web para conseguir más información sobre el riesgo. La siguiente. Descrito ya lo que es RIEP, les vamos a hablar de lo que es la etnoveterinaria. Bueno, la etnoveterinaria trata sobre conocimientos, Profe, sobre se quedó en habilidades, la primera lámina. en la primera lámina todavía. Donde dice que es O RIEP. sea, Sí, se si, quedó si pegado vuelve a ahí. compartir, si Espérate. saca la presentación, a ver si, Espera ahí, espera si ahí, espera vuelve ahí. a dejar de compartir y compartir de nuevo, Sí, quizás sea mejor. por favor. Venga, Sí, lo pues mira, haré y aprovechamos de lo saludar también a las concejalas que se han ido sumando, Mariela, Carmen, veterinaria también jóvenes de Caquena, como Ignacio López, al profe Torrico, al profe Michau también de Pasto América, Richard, bueno, hay varios concejales también, hermanos y hermanas de la comuna de al lado. Profe, vaya nomás, a ver si ahora funciona. A ver, ahora sí, ¿no? A ver, ahí está el Ahí, objetivo. Ahora se ve completa la... Sí. dale, ahí sale completa la primera. Bueno, esa era lo que os comentaba. Esos son los logos de las diferentes entidades. Ahí tenéis los links a nuestras redes sociales y a nuestra página web que lanzamos el año pasado. Y si queréis más información, al final del diálogo, pues os paso mis contactos por si tenéis interés también en hacer parte de RIEL. Y bueno, vamos ahora a definir lo que es la etnoveterinaria, ¿no? La etnoveterinaria trata sobre conocimientos, habilidades, métodos, prácticas, pero también creencias tradicionales de los pueblos en relación con el cuidado de sus animales. Y la etnoveterinaria incluye temáticas o subtemáticas muy diversas, como puede ser la etnosemántica y la etnotaxonomía. Los nombres con los que los pueblos, las comunidades rurales denominan a las enfermedades, a sus propios animales también, y que es muy importante conocerlo si queremos trabajar con estas comunidades locales y pueblos indígenas también. También la etnoveterinaria trata sobre el diagnóstico, porque estas comunidades y estos pueblos originarios tienen también, son capaces de reconocer enfermedades, de reconocer síntomas. Y por supuesto de la etnofarmacología, porque no solo reconocen los síntomas, sino que son capaces de tratarlos con remedios muy diversos. Quizás los más conocidos son los que están fabricados a base de plantas. También incluye aspectos relacionados con la profilaxis de las enfermedades, cómo impedir que los animales se enfermen. Y eso tiene mucho que ver con evitar ciertos pastos, como por ejemplo los llamados campos malditos, que son pasturas donde se han producido muertes de animales debido al antrax, o por ejemplo desarrollar locales para sus animales que prevengan la infestación con parásitos, por ejemplo. Y existen también conocimientos tradicionales relacionados con la veterinaria y que se aplican a las tecnologías alimentarias, ¿no? El famoso charqui de carne de llama, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo conservar alimentos de origen animal y que forma parte también de esos conocimientos veterinarios. Y no podemos olvidar los diferentes sistemas de producción animal y las razas animales, las razas ganaderas, que en definitiva se han desarrollado dentro de esos sistemas de producción y que son también una particularidad de los pueblos y las comunidades originarias. Y por supuesto, hay otra gran parte que son los mitos, las leyendas y las creencias, que son importantes también para tener en cuenta, sobre todo si queremos capacitar, si queremos desarrollar programas de extensión agraria con estas comunidades. Hay que entender también cuáles son sus creencias y cómo trabajar con ellos, considerándolas para favorecer el trabajo en sí. Y he resaltado también el último punto, los recursos humanos.
Y eso es importante porque hay que reconocer que estos pueblos, estas comunidades rurales y pastoralistas, pues representa también una fuente importante de recursos humanos que puede ser muy útil, por ejemplo, para los servicios veterinarios. Por ejemplo, para implementar aspectos tales como epidemiología participativa. Son estos pueblos y estas comunidades quienes están en los campos, quienes están en los pastizales y quienes reconocen y quienes pueden alertar de brotes de enfermedades, de calidades de pasto, etcétera, etcétera. Entonces son unos recursos humanos también que se pueden aprovechar para el desarrollo. Y bueno, como les decía, estas prácticas tradicionales que han sido desarrolladas por ganaderos y pastores, no en laboratorio, sino en granjas, en patios, en pastizales, generalmente se transmiten de boca en boca. Y por eso la etnoveterinaria está en peligro de extinción, porque hay muy pocos de estos conocimientos que se han escrito y debido a los rápidos cambios que actualmente sufren nuestras sociedades, nuestras comunidades rurales y pastoralistas en todo el mundo, debido a esa diáspora de los jóvenes, pues existe un riesgo de verdad de que se pierdan estos conocimientos. Y bueno, finalmente también hay que tener en cuenta que las políticas públicas en agricultura y ganadería, llamémosla así, no inclusivas, impiden o dificultan también conservar este conocimiento local en etnoveterinaria. Porque no es que no se incluya en los cursos de formación o de extensión de los futuros profesionales de producción y salud animal o productores pecuarios y pastores, sino que generalmente también se desaconsejan. Así pues, al mismo tiempo, hay que decir también que existen experiencias prácticas exitosas a lo largo y ancho del mundo gracias a la promoción de la etnoveterinaria y que por ello está más que reconocido que son unos conocimientos que pueden ayudar mucho al desarrollo de estas comunidades pecuarias y pastoralistas. Aquí les he traído un ejemplo, en este caso es de España y de la región de Castilla-La Mancha, que es un estudio sobre medicina etnoveterinaria y etnofarmacología en las regiones o las áreas principalmente de transhumancia de esta región de España, Castilla-La Mancha. La región de Don Quijote, por cierto. Esta es una región, es lo que se denomina la meseta castellana en España. Es una región principalmente cerealista y el principal, el ganado más importante aquí pues quizás sea el ganado ovino, ¿no? Y en muchos casos aprovechando los rastrojos de los campos cerealistas y también en las zonas de montaña, pues hacen los animales con sus correspondientes pastores, pues se mueven en verano para aprovechar los pastos de la zona de montaña y las invernadas pues las suelen hacer en los rastrojos de cereales en las zonas más bajas. Y bueno, y este estudio sobre este tipo de pastores, pues resaltaba, yo les he resaltado aquí los aspectos principales de este estudio, ¿no? Ellos hablan del aprovechamiento de los recursos naturales, que ya les he hablado un poco de eso, y de la elaboración tradicional de remedios, a base principalmente de plantas, y el conocimiento empírico de diversas patologías, de diversas enfermedades que tienen estos pastores, que en definitiva es la etnoveterinaria. En este trabajo analizaron el conocimiento de diferentes tipos de organismos, de plantas, de animales, y hongos tóxicos para el ganado, para entender cuál era el conocimiento de estos pastores. Y bueno, y después del análisis de datos, pues a través de entrevistas también, similar a lo que habéis hecho ustedes para la Escuela de Pastores, pues descubrieron que conseguían identificar 63 enfermedades distintas con sus correspondientes tratamientos, 202 especies y sustancias pertenecientes a 92 familias diferentes, la mayoría de ellas son plantas. Y esto es un simple ejemplo del vasto conocimiento que existe
pero que por desgracia pues se está perdiendo. ¿Perdón? Bueno, y eso es un ejemplo, la figura 4 la he traído de esa publicación. Por cierto, si ustedes en el PDF que les enviaré tienen el link a esta publicación, solo tienen que clicar directamente. Pero estas son algunas de las fotografías eh, que muestran algunas de las prácticas veterinarias, ¿no? Etnoveterinarias que tienen estos pastores de la región de Castilla-La Mancha. Y también en el estudio ellos relacionan los diferentes vías pecuarias con los diferentes conocimientos y consiguen ver cómo hay ciertos conocimientos que son más dispersos y otros que son más específicos de cierta zona. Ese mapa que les he puesto ahí representa la red nacional de vías pecuarias, ¿no? Existen vías pecuarias de diferentes tipos, desde las cañadas reales, ¿no? Que fueron las que en la Edad Media eh, la monarquía española desarrolló, ¿no? Sobre todo para la transhumancia y la comercialización del ovino de raza merina, ¿no? Que era muy importante en la época, sobre todo por la producción de lana. Y luego las vías pecuarias, que son otro tipo de vías más pequeñas, ¿no? Y que, y bueno, y hay un tremendo trazado, hay otras, por supuesto, mucho más pequeñas, y hay un pequeño trazado, y me ha parecido interesante mostrarle aquí este ejemplo, porque para la escuela de pastores podría ser interesante también definir, trazar esas posibles vías pecuarias que se pueden utilizar, porque definiéndolas es como se consigue defenderlas y protegerlas, ¿no? Y en España pues hay bastante experiencia al respecto porque muchas de estas vías y cañadas pues se perdieron con el desarrollo agrícola, ¿no? Y el abandono de los, de la, del pastoralismo y de la transhumancia. Entonces, es un bien de interés público y nacional, entonces me parece interesante también fomentar también el conocimiento y la identificación, perdón, de esta ruta. Perdonadme que tengo la voz un poco tomada. Y continuando, la etnoveterinaria como herramienta para el desarrollo. ¿Por qué la etnoveterinaria puede ser importante para el desarrollo? Bueno, pues porque el rescate y la difusión de estas prácticas y conocimientos tradicionales sobre etnoveterinaria ofrece infinitas posibilidades como herramienta para el desarrollo, particularmente entre los pueblos pastoralistas. Además, se ha demostrado que la etnoveterinaria contribuye significativamente a la implementación del enfoque Una Salud a nivel comunitario. En África, por ejemplo, donde existen pueblos pastoralistas, desde los famosos Masái, los menos conocidos Fulani, y muchas otras etnias, desde los Calimayón de Uganda, etcétera, etcétera, que son pueblos pastoralistas que recorren grandes distancias y claro, para los servicios veterinarios de salud animal y los servicios de salud pública es difícil llegar a este tipo de comunidades, ¿no? Entonces se han implementado programas conjuntos de salud donde no solo se atienden a las personas, sino que también se atienden a los animales. Y luego sabemos que el pastoralismo pues es muy respetuoso con el medio ambiente y el movimiento de los animales también, pues podríamos decir que en cierto modo previene también la aparición de enfermedades. Comprender, validar y promover estas prácticas locales de veterinaria ayuda también a aliviar entonces la pobreza y con ello también a aliviar la nutrición. Y en relación con lo que les acababa de decir, la etnoveterinaria también puede proporcionar soluciones a problemas urgentes cada vez más por las olas de calores que estamos sufriendo tanto ahí como aquí y complejos. Por ejemplo, la resistencia a los antimicrobianos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etcétera.
Tampoco podemos olvidar que, puesto que las prácticas de etnoveterinarias son género inclusivas, estos conocimientos etnoveterinarios pueden contribuir también a reducir la diáspora de jóvenes de sus tierras originales, proporcionando un instrumento que mejore la seguridad y la soberanía alimentaria de estas comunidades rurales. Aquí les he traído otro ejemplo, esta vez de la región de las Américas, ¿no? Este es un estudio sobre etnoveterinaria y prácticas de manejo y medicina tradicional realizadas por los pastores tzotziles, que es una etnia de la región de Chiapas o del estado de Chiapas en el sur de México, donde tenemos de hecho varios miembros de la red RIEP. Y bueno, y el estudio este, pues básicamente lo que demostraba es parte de lo que estamos diciendo ya aquí, ¿no? Que es importante evaluar el conocimiento empírico de las pastoras tzotziles, porque en este caso son las mujeres tzotziles las responsables de cuidar el ganado. Básicamente, las etnias tzotziles han desarrollado una raza, algo de lo que ya habíamos hablado, han desarrollado una raza local de ovina, el merino de Chiapas, y que, por supuesto, el merino vino con los españoles, ¿no? Pero se desarrolló en diferentes razas criollas en la región de las Américas y algunas etnias de pueblos originarios desarrollaron su propia raza. Y la han incluido tanto en su cultura que las mujeres tzotziles tejen con lana de merino de Chiapas, ¿no? Y las artesanías que desarrollan y demás, pues hoy día son conocidas a nivel internacional y forman parte de la propia cultura de este pueblo, ¿no? Entonces el estudio decía, este estudio del año 2000, que es importante recolectar y capturar estas informaciones y también que puedan ser devueltos a las propias comunidades, ¿no? En este caso a estas mujeres de estas y de otras comunidades para que exista una retroalimentación directa y que esos conocimientos no se pierdan. También resaltaba la importancia de divulgar estas prácticas llamadas empíricas, ¿no? De salud animal, siempre y cuando hayan sido debidamente evaluadas y validadas. Y eso es importante, y luego hablaremos un poquito más al respecto. Y también menciona que es importante que los servicios estatales, nacionales de extensionismo hagan un esfuerzo para incluir y para explicar en sus trabajos, en el trabajo que hacen con estas comunidades, de manera que entiendan los beneficios tanto de la etnoveterinaria como de la veterinaria moderna, ¿no? De ahí la importancia de lo que hablábamos al principio sobre etnosemántica, utilizar el mismo lenguaje que estas comunidades usan, y etnotaxonomía, utilizar los mismos nombres también que estas comunidades dan a las enfermedades y a los síntomas. El estudio también resalta, bueno, que hay un impacto también en la disponibilidad de estas plantas medicinales por el impacto que hay en los sistemas tradicionales de vida tzotziles y en el ambiente, ¿no? Y que es importante atacar o tener en consideración todos estos aspectos de manera holística, ¿no? Y aquí os he querido, para que, como una imagen vale más que 1000 palabras, os he traído un collage de fotografía de nuestro colega Gilberto Gutiérrez, que hace parte de la red de etnoveterinaria y trabaja con estas comunidades tzotziles del sur de México en el estado de Chiapas. Y esos ahí podéis ver el merino de Chiapas, cómo es, y también las mantas y los tejidos que desarrollan con la lana de estos merinos, ¿no? Que forman parte de la vestimenta tradicional, ¿no? Y ahí hay ejemplos de los diferentes proyectos, identificación de plantas medicinales, preparación de remedios, incluso
llegaron a tener un proyecto de comercialización de estos remedios ya preparados y elaborados por grupos de mujeres sociales. Vamos ahora con lo que os comentaba hace muy poquito sobre la documentación, validación y promoción de la etnoveterinaria. Bueno, si queréis, es importante documentar, eso está claro. Además, todavía es posible encontrar prácticas de etnoveterinaria de las que se sabe muy poco o nada fuera de su comunidad de origen. Eh, y pueden ser desde remedios tradicionales, aquí hemos visto algunos ejemplos, o plantas medicinales, cuántos fármacos de la medicina moderna han sido desarrollados a partir de plantas medicinales que ya utilizaban algunas comunidades originarias, tanto para medicina humana como para medicina animal. Y también existen las vacunas empíricas, ¿no? En África, algunas comunidades pastoralistas eh, desarrollan digamos, vacunan, entre comillas, sus animales contra fiebre aftosa o contra pneumonía bovina, pues recogiendo el líquido de las aftas que aparecen en la lengua de los animales infectados y inoculándola con una espina de acacia. Ese es un ejemplo de una vacuna empírica. Sí, incluso sin estos pueblos entender realmente lo que es una vacuna, pero lo hacen desde épocas ancestrales. O otra forma, ya más relacionado con las regulaciones sanitarias, pues es evitar ciertas áreas, ya sean pastos o aguaderos, donde ha habido muertes de animales, por ejemplo, por anthrax, ¿no? Porque el Bacillus anthracis, sabes que las esporas de Bacillus anthracis, pues son muy resistentes a la luz solar, a la desecación, y deben de pasar años para que pasturas donde ha habido muertes por anthrax se puedan pastar otra vez para evitar reinfestaciones de los rebaños. Lo que os comentaba antes, los campos malditos. Y estos pueblos, y hay muchos pueblos pastoralistas que entienden que eso es un peligro, aún desconociendo lo que es el bacilo y la forma de transmisión, pero tienen estas regulaciones sanitarias para evitar las enfermedades. Así como aplicaciones de tradiciones escritas u orales, que son muy diversas de un pueblo a otro y dependiendo del tipo de ganadería, ¿no? Y en el altiplano, pues, tenemos esos ejemplos con los camélidos, que son muy particulares, además. Esto lo comentaba antes, ¿no? La veterinaria ha sido punto de partida para nuevos fármacos, tanto veterinarios como humanos, y para el desarrollo de nuevas tecnologías ganaderas. Y para promoverla, pues es importante añadirles un valor y demostrar sin que haya dudas de que funciona, porque es cierto que no todo funciona. Entonces, si queremos promocionarla y difundirla, tenemos que estar seguros de que funciona. Además, pues estas prácticas dependen mucho de la comunidad de origen. Eh, y la información pues puede variar de unas comunidades a otras. A veces no es consistente, a veces no es exacta, con lo que no todo sirve. Puede ser también que algunas comunidades pues no estén preparados o preparados para compartir estas informaciones. Lo que sí que es importante resaltar que idealmente la información que se obtenga de estas comunidades debe usarse dentro de la comunidad de origen para que se beneficien de su propio conocimiento. Aunque también puede mejorarse fuera de las comunidades de origen, por ejemplo, a través del desarrollo de investigación clínica o laboratorial, siempre que al final se devuelva a las comunidades que la originaron con un valor añadido. Nosotros en la red de RIEP tenemos, por ejemplo, colegas que trabajan en la validación de plantas utilizadas por diferentes comunidades para el tratamiento de animales, sobre todo plantas con propiedades antiparasitarias. Y bueno, y como les decía, tenemos infinidad de ejemplos de remedios que han finalizado convirtiéndose en fármacos y desarrollados por las empresas farmacéuticas sin que haya un retorno para esas comunidades de origen.
Es por ello por lo que los derechos de propiedad intelectual, que son difíciles de aplicar en estos casos, deben ser considerados cuando documentamos, validamos y promovemos los remedios de endoveterinaria. Bueno, y ahora el ejemplo sí que les resultará más familiar. Esto es un collage de fotos del compañero Rolando. Y aquí ustedes pueden ver diferentes prácticas, ¿no? Y técnicas relacionadas con la camelicultura en la zona de Arica y Parinacota. Como ejemplo eh, de ese rescate, difusión y fortalecimiento de la medicina no veterinaria, aquí os muestro, en este caso, del pueblo aymara y aplicado específicamente a la ganadería camélida altoandina de Chile. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, en los que tanto yo como RIE pues hemos estado más involucrados, ¿no? Pues son estudios que ha desarrollado el compañero Rolando, ¿no? Rescatando esos conocimientos y esos saberes y que se han difundido, ¿no? Este es un ejemplo de un congreso iberoamericano donde se presentó un póster con estos conocimientos en etnoveterinaria. Y esto es solo un ejemplo. Yo sé que existen muchos más documentos que han desarrollado ustedes, que han desarrollado otras organizaciones en la región, con lo que en ese sentido yo creo que sí que se ha avanzado en ese rescate del conocimiento, incluso en la difusión en definitiva, ¿no? Pero a nivel educativo quizás, pues sí que nos quedamos un poquito más cortos. Esto es un ejemplo también de una ponencia que se presentó en este congreso. En realidad es el Simposio Internacional en Ciencias Veterinarias, el tercero que se desarrolló en México, con la temática de una salud y estrategias no farmacológicas para el control y tratamiento de enfermedades en animales. Y aquí pues se presentaron los trabajos que realizaron los alumnos de la asignatura de etnoveterinaria que se impartió en esta maestría de ciencias veterinarias de la Universidad de La Salle. Y este, además, es el origen, es el germen de la RIEP, puesto que aquí participamos la mayor parte de los miembros fundadores de la RIEP. Si me veis, aquí estoy yo y aquí está Rolando. Y infelizmente, pues este era una de las, a nivel universitario, era una de las pocas facultades donde se estaba enseñando la asignatura de etnoveterinaria, aunque fuera a través de un máster, ¿no? Y aunque fuera una asignatura voluntaria, infelizmente, pues no se está impartiendo más. Y eso, como les había ya mencionado antes, pues es algo eh, que padece la etnoveterinaria y que hace quizás que no se le dé la importancia que merece, influye también en que se pierda este tipo de conocimiento. Luego, y estos son ejemplos también de ustedes propios, en algunos he participado yo anteriormente, en otros ha sido Rolando, ¿no? Sobre la etnoveterinaria, sus aplicaciones, los saberes ancestrales en camélidos. Entonces, bueno, esto es una forma, son ejemplos también, estoy seguro de que hay muchos más, de cómo se puede difundir esta información, ¿no? A un nivel quizá un poco diferente que el nivel universitario. Pero el reto quizás es difundir estos conocimientos en comunidades locales, en productores pecuarios y en pastores, ¿no? Entonces, la semana pasada ya poníamos como ejemplo las llamadas escuelas de campos de agricultores, las ECAs, ¿no? Esto, bueno, es una metodología que tiene 40, 50 años, ¿no? Que lo que pretende es que de forma ordenada y sistemática
se desarrolle una capacitación enfocada a la educación de adultos, ¿no? Y de adultos que no tienen necesariamente por qué tener una educación técnica. Y las escuelas de campo, las ECA, pues promueven el aprendizaje a través del descubrimiento de la participación, de lo que podríamos llamar el aprender haciendo. Los agricultores o los ganaderos o los pastores, en nuestro caso, ya tienen unos conocimientos. Esos conocimientos hay que respetarlos y hay que intercambiarlos también con el resto de las personas o de los alumnos que integran estas ECAs. Por ello, las ECAs pueden ser un sistema muy bueno para identificar, investigar y promover las prácticas de etnoveterinaria. Este es un ejemplo de una organización que no existe ya con ese nombre, Veterinarios Sin Fronteras España en este caso, con los que yo trabajé de hecho, sobre un manual de escuelas de campo de agricultores en producción pecuaria sostenible. Entonces yo creo que este es el enfoque quizás que una escuela de pastores debería de utilizar, el enfoque de las escuelas de campos de agricultores. Y ejemplos de escuelas de pastores. Bueno, yo sé que ustedes se han inspirado, por así decirlo, en las escuelas de España. La de Andalucía es bastante famosa, pero hay muchas más en otras regiones de España, ¿no? Y este me parece un detalle interesante que puede ser interesante también para ustedes a la hora de desarrollar estas escuelas, ¿no? El MAR, que es el Ministerio de Agricultura, espera que ya no me acuerdo, de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, si no me equivoco, ha promovido también un proyecto interterritorial entre los diferentes territorios o regiones de España que tienen escuelas de pastores para crear lo que han llamado escuelas de pastores en red. Ahí tienen, por ejemplo, los grupos de desarrollo de diferentes regiones, desde Granada, que sería la Escuela de Andalucía, hasta Castilla-La Mancha, que hemos visto un estudio sobre pastoralismo y etnoveterinaria, País Vasco, Cantabria, las Islas Canarias. Entonces, eso puede ser algo interesante para ustedes también, no solo a nivel interterritorial dentro del territorio de Chile, sino también del territorio andino, sobre todo considerando que ustedes están ahí en una región en el norte de Chile, con Bolivia de vecino, con Perú de vecino, con sistemas productivos de camélidos andinos muy similares a lo que ustedes tienen. Entonces, ese intercambio puede ser beneficioso para ustedes y ahí dejo esa idea para el futuro también. Y bueno, estas escuelas de pastores incluyen el concepto de la etnoveterinaria o prácticas etnoveterinarias. Pues si le digo la verdad, me ha costado un poco encontrar información al respecto, pero sí que encontré esta noticia, ¿no? Sobre el curso de pastoreo del año 2021 en la Sierra de Guadarrama, eso en el centro de España, cerquita de Madrid, donde ustedes pueden ver aquí que uno de los capacitadores es una veterinaria experta en etnoveterinaria. Entonces, este es un ejemplo realmente de que es importante introducir esos conceptos y las prácticas de etnoveterinaria, prácticas locales, en el currículo de las escuelas de pastores. Y ya terminando, pues he querido buscar también algunos ejemplos de la zona, ¿no? Porque hay que incluirlo en el currículum, pero ¿qué materiales utilizan? Bueno, este es un manual de etnoveterinaria de Bolivia enfocado a camélidos andinos y que fue, si no me equivoco, confinanciado por Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, que es la organización francesa, ¿no? Que está bastante presente en Latinoamérica. Y ahí ustedes pueden ver pues algunos de los ejemplos como tratamiento y control fitoterapéutico de enfermedades infecciosas,
tratamiento de traumatismo, infecciones en heridas, etcétera, etcétera. Es una guía, les he puesto el link aquí, cuando tengan el PDF podrán acceder directamente. Es una guía sencillita, pero que, bueno, puede servir como ejemplo para inspirarse también. Y del país, del otro país vecino, del Perú, pues encontré esta guía que me pareció bastante interesante. Esta fue desarrollada por la organización no gubernamental Heifer en Perú y es un manual de sanidad en rebaño mixto. Y aquí se incluyen diferentes especies, desde ovinos y bovinos y también camélidos, en concreto alpacas, ¿no? Y tiene un capítulo específico sobre medicina tradicional etnoveterinaria, con remedios específicos, su forma de preparación. Entonces, bueno, la idea es que estos ejemplos pues sirvan también para inspirarles a la hora de desarrollar los materiales y el currículum de su escuela de pastores, que no me cabe duda va a ser todo un éxito y con la que ustedes ya saben, porque lo dije la semana pasada, pueden contar con nosotros, con la red iberoamericana de etnoveterinaria, que con mucho gusto les apoyaremos. Muchas gracias. Ahí tienen mis contactos y mi celular también, por lo que les decía. Si alguien tiene dudas, preguntas, quiere materiales, informaciones o quiere hacer parte de la red, pues me puede contactar a mí o también a Rolando directamente. Y bueno, y ahora creo que podemos dialogar. Gracias. Muchas gracias, ahí Baldomero, muchas gracias por la presentación, muy clara y muy concisa de los conceptos y sobre todo los ejemplos, ¿cierto?, de eh, etnoveterinaria, que ahí por lo menos para mí era bastante desconocido. Bueno, para comenzar este diálogo, a ver si Rolando tiene ahí algún comentario o apreciación a la presentación de Baldomero. Sí, no, primero que todo agradecer, profesor, por la presentación eh, y poner este tema acá en conocimiento. Usted sabe que Chile a veces ha sufrido procesos más fuertes de colonización, entonces cuesta más hacer entender en la academia o en la misma institucionalidad que esto existe y que puede ser considerado. Entonces, gracias por traer esto, mostrarle a los hermanos y hermanas que hay experiencia en otros países. También, bueno, ahí usted en la red también hay experiencia en la India, en Europa, en México, en Colombia también, que se están haciendo cosas interesantes. Entonces, y Chile igual debería empezar a valorar sus conocimientos tradicionales, indígenas, y creo que esta experiencia que usted nos muestra, más lo que estamos haciendo con la Escuela de Pastores, con Francisco y con Loreto, puede ser un buen comienzo. Así que solamente agradecerle y dejar la palabra, Francisco, a otras personas que quieran también hacer algún comentario al profesor. Sí, me gustaría quizás escuchar algún otro tipo de experiencia. Ahí a ver si Don Edwin Torrico está por ahí, si pudo haber escuchado adecuadamente la presentación, a ver si nos puede dejar algún comentario o apreciación o pregunta que tenga respecto a la presentación. Muy buenas noches, Francisco. Felicitarlo al expositor, a Baldomero, y gracias por la invitación, Rolando. Bueno, yo soy boliviano del departamento de Oruro. Vengo trabajando con camélidos ya más de 20 años. Hemos tenido nosotros también aquí en Bolivia experiencias de formación. Nosotros los hemos llamado secas, centros de conocimiento en manejo de camélidos domésticos. Hemos ido trabajando en la formación. Yo creo que es muy necesario fortalecer estos conocimientos, rescatar estos conocimientos ancestrales en cuanto al manejo, tratamiento, prevención, curación de enfermedades en la parte de etnoveterinaria. Nosotros en las diferentes instituciones tenemos una red interinstitucional de camélidos acá en Oruro. Bueno, se han ido realizando actividades en diferentes gestiones con ferias,
con el objetivo de poder rescatar, escribir estos conocimientos. Yo creo que puede ser una forma también allá, toda la parte andina de la hermana República de Chile, poder trabajar de esta forma y, y bien, ¿no? Que haya el asesoramiento de redes internacionales como la que mencionaba Baldomero. Y de la misma forma, también nosotros como bolivianos, ¿no? Nos gustaría ser parte, digamos, de esta red para también ayudar en este proceso, ¿no? De recuperación y revalorización de estos conocimientos. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Quizá ahí también nos gustaría escuchar, hay una experiencia juvenil, a ver si don Leonel, que estaba por ahí que lo vi conectado. Aquí en Francisco no se escucha bajito. No, no, que veía a don Leonel, no sé si está por ahí. Sí, también puede ser interesante. Perdón, don Ignacio, perdón, don Ignacio López, confundí los nombres, no sé, me parece que estaba por ahí, lo vi conectado. Me parece que ya no está. Entonces dejo ahí alguna otra palabra que esté. Tengo un perrito aquí. Si me sugiere a mí, Que Francisco, esté. también que como tenemos invitados internacionales ahí a Gilberto de México, que también lo mencionó el profe Baldomero, de su experiencia con ovejas en Chiapas, o al profe Michao de Ahí Perú, está, a que ver. también trabaja con mucha comunidad campesina indígena en Perú. A ver si está ahí. No veo a don Verónica Gilberto Ormea, conectado. que es miembro de la red de RIEP, también está ahí, la estoy viendo. A ver. No, no está don Gilberto, no lo veo. No lo veo entre los conectados. Le salieron justo para la pregunta. Bueno, entonces dejarla ahí el espacio abierto, Francisco, mejor. ¿Alguna pregunta de los hermanos y ¿Alguna hermanas? pregunta, comentario? ¿Quieran hacer a la presentación? Vimos ahí la importancia de la etnoveterinaria, cómo también se aplica a los territorios andinos. Es súper importante. Ejemplo de otras escuelas, que es la que se está trabajando por parte de la red. Yo tengo algunas dudas, profe. Si usted nos puede comentar alguna experiencia de cómo estos conocimientos finalmente se transforman en políticas públicas de extensionismo rural. Porque hoy día cuando uno va, por ejemplo, a la institución hoy día que asesora a los ganaderos acá en Chile, lo que te van a ofrecer o te van a pasar son medicamentos inyectables o te van a enseñar los cursos de enfermeros ganados que se hicieron de los años 80. Lo he revisado y en ningún momento han incluido el conocimiento central. Si tiene alguna experiencia exitosa que se llegó a eso, a tener como una política de extensión rural que considere la veterinaria. Ujú. Mira, hay una experiencia muy exitosa y que yo diría que es una de las más interesantes en la India. Como mencionaba antes, tenemos colegas que son de la India y que ahí la medicina, la etnoveterinaria sería la medicina ayurvédica, ¿no? Que bueno, la medicina ayurvédica es conocida internacionalmente, pero hay una medicina ayurvédica específica para animales que es lo que ellos llaman Pashu Ayurveda. Y básicamente es etnoveterinaria, ¿no? Usan conocimientos tradicionales, remedios específicos. Entonces ellos, hace 2 años o 3 años creo, organizaron un congreso internacional de medicina ayurvédica que incluía también la temática del Pashu Ayurveda, de la etnoveterinaria. Y con las relaciones que a través de la red tenemos, pues nos invitaron a nosotros como red a participar. Entonces yo viajé a la India y tuve contacto con diferentes profesionales del sector, ¿no? De la etnoveterinaria en la India, del Pashu Ayurveda, visité explotaciones ganaderas también. Y bueno, es impresionante cómo el propio gobierno indio, ¿no? Eh, no solo reconoce, sino que apoya
y algo que ya me parece espectacular y que si conseguimos llegar aquí en la región a eso ya va a ser un salto abismal, pues es que el sector privado, ¿no? Las empresas productoras de medicamentos veterinarios comerciales tienen líneas específicas para medicamentos ayurvédicos, ¿no? Y que se están comercializando y que se están también exportando a otros países de la región y de fuera de la región. Entonces, a mí ese me parece uno de los mejores ejemplos al respecto, pero poco a poco estamos viendo cómo el mundo más desarrollado, digámoslo así, está, está sufriendo más y más problemas relacionados con la producción animal que no consigue solucionar con los medicamentos que tenemos, ¿no? La famosa resistencia antimicrobiana, que incluye también la resistencia a los antiparasitarios, pues está buscando por alternativas, ¿no? Principalmente a través de la fitoterapia veterinaria, que en definitiva viene también de los conocimientos tradicionales en el no veterinario. Entonces, en Europa, la Comisión Europea, a través de una iniciativa que se llama COST, está promocionando un proyecto que se llama Med Plans for Vets. Ese sería el acrónimo. Que traducido del inglés, ¿no? Sería medicamentos veterinarios a base de plantas, ¿no? Y que se está constituyendo una red de investigadores de diferentes países de Europa y de países adyacentes a Europa, porque también está Turquía, también está Israel, si no me equivoco, hay varios otros países, y están pues recopilando, hay diferentes grupos de trabajo y uno de esos grupos de trabajo lo que está intentando es recopilar conocimientos etnoveterinarios de sus propios países. Eh, RIEP está participando también, ¿no? Porque no hay que olvidar que hay dos países, España y Portugal, que también hacen parte de la red iberoamericana. Entonces les estamos colaborando también y estamos participando en particular en este grupo de rescate de conocimientos en no veterinario. Y eso es un ejemplo de que eh, existe un futuro realmente, ¿no? Para los conocimientos en no veterinario hay un mercado, se pueden y se deben promocionar porque muchos de ellos posiblemente son la respuesta a muchos de los problemas que estamos sufriendo en la actualidad. Eh, a través de este proyecto COSMO de la Comisión Europea, del Med Plans for Vets, pues estamos viendo también si la RIEP puede hacer un poco de puente entre los conocimientos que ya existen en la región de Iberoamérica y los conocimientos europeos, y quién sabe en un futuro, pues intentar desarrollar un proyecto similar aquí en la región de las Américas. Sí, qué interesante, profe. Y también da esperanza de que se pueda avanzar en esto. Especialmente por donde yo escucho también en terreno, el ganadero y ganaderas que ya no quieren usar medicamentos, o sea, están como más esquivos a eso y están hoy día prefiriendo volver a los conocimientos que tenían sus antepasados. Y ahí recuerdo que también el hermano Moisés Mamani de Perú tiene una experiencia bien interesante, ¿no, hermano Moisés? No sé si puede abrir su micrófono. Y también me había pedido la palabra, disculpe Francisco, el zootecnista Rafael, que quería decir algunas palabras Hola, buenas noches. Se le Sí, le escucha. escuchamos. Ya. Buenas noches, colegas, y buenas noches, ganaderos. Yo como técnico de campo he tenido muchas experiencias, ¿no? En el aspecto Si de se puede conocimiento. acercar un poquito Como más al trabajaba, micrófono porque le escuchamos muy bajito, por favor. No, de hecho ahora no le sí. escucho. Ahora sí, ahora sí.
Bueno, como técnico de campo, veterinario tecnista, yo trabajo con ganado de carne de leche. Estos casi 12 a 15 años que trabajo con camélidos, siempre para mí en los tratamientos siempre ha sido complementario. Lo podemos llamar la etnoveterinaria o tratamientos naturales, ¿no? En el aspecto de diarreas, de dolores de panza de las crías, siempre he utilizado agua de arroz para poder rehidratar, ¿no? También he utilizado para dolores de panza anís. También he utilizado calabaza en empastamientos en vacas, ¿no? Entonces, incluso yo hice un ensayo con probióticos, un año, con probióticos naturales. Entonces, para mí ha dado muy buen resultado ese tipo de manejo. ¿Por qué? Porque he visto resultados, ¿no? Ganancia de peso, conversión alimenticia, ¿no? Entonces, la etnoveterinaria es muy bueno en el complementario, ¿no? Para complementar algunas cosas que tenemos que usar como técnico de campo. Incluso yo he tenido la dicha de usar cerveza. Muchos se pueden reír. ¿Cerveza por qué? Claro que no entra en la parte de etnoveterinaria. ¿Por qué? Porque justamente había se, se timpanizaban los animales y la cerveza tiene levaduras, ¿no? Entonces, lo he logrado usar ya como técnicos de campo, nosotros que tenemos que dar solución al ganadero de campo, ¿no? Pero sí lo he usado como complementario a mis tratamientos en campo, podemos decir los tratamientos naturales. Esa es mi experiencia que he tenido durante mucho tiempo y espero que les sirva y muy lindo tema tocar esta en la veterinaria, ya que tenemos que también utilizar como complementario técnicos de campo. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Dejamos la palabra abierta para algún comentario, alguna reflexión. Ahí quizás Rolando me puede ayudar quizás con alguna persona. Ah, sí, quizás Baldomero. también personas que están encargadas también, que toman decisiones a nivel comunal, los concejales son importantes igual que puedan, porque aprueban presupuesto, entonces, si esto le hace sentido, puede ser importante su apoyo a nivel comunal de ir levantando experiencias como la que contaba recién el hermano, que tienen experiencia, ¿cierto?, de campo, pero que están ahí todavía en la mente del hermano y que se tematizar. Entonces ahí pedirle, no sé si a la tía Carmen, al tío Justo, que vi conectados que son concejales, qué les parece y si tienen alguna pregunta, pásasela al profe Baldomero. Y también ahí cualquier cosa, ahí Baldomero tomó la palabra nuevamente a ver Ah, si también, quiere sí. comentar algo más. Sí. Sí, gracias. Sí, yo quería quizás complementar o aclarar, ¿no? Eh, no se trata tampoco de prescindir de los fármacos actuales que tenemos y que todo sea medicina tradicional o etnoveterinaria, ¿no? Hay lugar para todo realmente, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Pues que a lo largo de las últimas décadas, los últimos 40, 50, 60 años, quizás hemos abusado de muchos de los fármacos que utilizamos para la producción pecuaria, ¿no? Particularmente antimicrobianos, antibióticos, antiparasitarios, ¿no? Se han utilizado como promotores del crecimiento, como muchos de ustedes saben, sobre todo en la industria avícola, en la industria porcina, y hoy en día pues estamos encontrándonos con esa aparición de resistencia a los antimicrobianos y con bacterias súper resistentes que no hay antibiótico que pueda con ellas. Y con los parásitos está sucediendo una cosa similar. Pero además hay un impacto también que no solo está en la salud de los animales, incluyéndonos a nosotros, que al fin y al cabo somos animales también, sino hay un impacto también en la salud de los suelos, ¿no? Del propio ambiente, del propio ecosistema. En concreto, cada día se reportan más problemas por el uso de antiparasitarios
que se administran de forma genérica, a veces preventiva, y que, por supuesto, pues esos antiparasitarios, uno de los más comunes es la ivermectina, ¿no? Inyectable, pues esos antiparasitarios acaban excretándose con las heces de los animales y eso tiene un impacto también en la fauna coprófaga del suelo, que es la que nos ayuda a integrar esos excrementos con el propio suelo y es importantísimo para la fertilidad de los suelos, para la producción de pastos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día cada vez se están reportando más casos de suelos muertos donde no existe más esa fauna coprófaga o si existe no es capaz de reproducirse por el impacto que tienen este tipo de fármacos antiparasitarios. Y eso tiene un impacto a todos los niveles, en la salud animal, humana y en la salud del medio ambiente. El famoso concepto una salud. Hay otra cuestión también importante. Incluso si utilizamos debidamente esos medicamentos veterinarios modernos que tenemos, es cierto también que en muchos países se han reportado casos de fraude, ¿no? Medicamentos antibióticos, antiparasitarios, por lo general, que están diluidos, que la dosis o la concentración no es la adecuada y, en definitiva, que no funcionan y, por ende, promueven también el desarrollo de esa resistencia de la que hablamos. Por eso, como decía Rolando antes, cada vez hay más productores y productoras que quieren recuperar esos conocimientos tradicionales de etnoveterinaria porque los medicamentos no están funcionando o simplemente porque quizás están muy alejados de su propia cultura, de sus propias creencias, etcétera, etcétera. Entonces, y todo eso sin contar, ¿no? O sin tener en cuenta que cada día se está promoviendo más la producción orgánica, la agroecología, y cada día hay más personas, más consumidores que están interesados en consumir productos ecológicos o productos orgánicos. Y para eso, pues no se pueden utilizar ni alimentos transgénicos, y de aquí la importancia de los pastizales y del pastoralismo, la mejor forma de alimentación para los rumiantes y los casi rumiantes como los camélidos. Y de ahí también, y en ese tipo de producciones, ¿no? Pues tampoco se pueden utilizar fármacos como pueden ser antibióticos o como pueden ser antiparasitarios. Entonces, recuperar todo ese conocimiento supone una herramienta más, una alternativa que tiene muchos beneficios a distintos niveles, desde el productor hasta el consumidor. Profe, una Yo creo consulta que ahí cortita, ya que sí, mencionó que hoy día hay una alta cantidad de personas que están consumiendo carne más ecológica, agroecológica, en el mercado internacional, por ejemplo, en Europa, que usted también tiene también experiencia ya, ¿tiene un mayor precio esa carne que viene de ese tipo de producciones? por lo general tiene un mayor precio. Eh, bueno, tiene un mayor precio porque hay poca, es una cuestión de oferta y demanda también. Y bueno, y eso a veces hay quien dice que la producción orgánica es un poco perversa porque los, eh, solo las personas que tienen poder adquisitivo tienen acceso a ese tipo de productos, ¿no? Lo que pasa es que si aumentamos el número de productores orgánicos o agroecológicos, pues vamos a aumentar también el producto y eso va a servir también para abaratar los precios, ¿no? Eh, en la producción orgánica, por lo general existe la certificación, las certificaciones de orgánicos, que son los estados normalmente quienes las desarrollan y quienes las regulan, ¿no? Pero hoy día se habla también de certificaciones agroecológicas, de cómo ya no es solo si los animales son orgánicos o no. No tiene mucho sentido una producción orgánica de ovino si los estamos alimentando con grano
aunque sea orgánico, y ese grano viene de un país a 5.000 kilómetros de distancia. No tiene ningún sentido. O son granos transgénicos, ¿no? El maíz en la soja, pues es lo más habitual. Tienen, aunque tenga una certificación orgánica, no es, digámoslo así, ético desde el punto de vista ecológico. Mientras que una carne que provenga del pastoreo, con todos los beneficios ambientales que están ligados al pastoreo, ¿no? Y no tenemos tiempo para desarrollar eso, pero es una temática bien interesante también, que ayude a preservar los ecosistemas, pues desde el punto de vista ecológico es mucho más ético consumir un producto de ese tipo, incluso si no tiene una certificación, y también interesante un producto de proximidad, el famoso kilómetro cero que lo llaman. Consumir productos de un productor al que conocemos, en el que confiamos, al que podemos visitar también y ver cómo es su sistema de producción. Y yo creo que las escuelas de pastores deben de promover también ese tipo de iniciativas, ¿no? Desde un punto de vista más socioeconómico y sociocultural. Y ligar la actividad que es el pastoreo, no solo a la producción de alimentos, que es súper importante, sino ligarla a una cultura, a la preservación del medio ambiente, a las tradiciones, al turismo, porque todo está interrelacionado. Muchas gracias, Ivaldomero, por su reflexión. A ver, había ahí a Rafael o quizá a Moisés que habían prendido su micrófono. No sé si quieren agregar algún comentario más o alguna reflexión. Eh, Solamente quería tocar el tema de los ivermectinas que dañan los microorganismos en los abonos de este ejemplo, las llamas, ¿no? Yo siempre he tenido esa curiosidad, ¿por qué no aplicar después del tratamiento probióticos, ya que son microorganismos que pueden ayudar a restablecer los microorganismos en las heces fecales de los animales, ¿no? Para que también se repoblen los microorganismos que tienen las heces fecales, aplicando probióticos en ese aspecto que sean naturales para el animal. Eso ha sido un interés mío de hacer estudios, pero lamentablemente se quedó ahí, ¿no? Tiene razón el doctor Rolando de que sí, la ivermectina produce ese daño en el abono de los animales. Pero sí tenemos que dar solución aplicando microorganismos que puedan restablecer eso, porque ahora ya existe ese tipo de microorganismos en este tiempo, ya existe, ¿no? Entonces, esa sería mi acotación solamente, que es muy interesante tocar ese tema de la ivermectina. Aquí en Bolivia hemos tenido un conflicto bien serio con la ivermectina al 2% que usaron indiscriminadamente, llegaron a crear resistencia a los animales. Eso es porque no han sabido, o sea, tal vez el productor porque uso fácil, de la utilización fácil del producto, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que hemos tenido aquí. Hay muchas comunidades que lo han usado indiscriminadamente. Entonces, yo siempre decía, si tú utilizas una ivermectina, tienes que usar algo que repoblar esas bacterias, ¿no? Solamente acotando eso sería, doctor. Gracias. Muchas gracias ahí, Rafael, por su aporte. Ahí, como decía también Rolando, agradecer a los concejales Richard Villanueva, Carmen Surco y Justo Blas que se unieron a esta sesión muy amables. Ahí veo que Moisés aprendió su micrófono. ¿Quieres señalar algo? A ver, muy buenas noches, Buenas noches. a todos los que están presentes en este evento, e igualmente a Miro y a Rolando, ¿no? Bueno, creo que es un tema muy interesante y muy importante para el sector de los camélidos, ya que desde tiempos ancestrales se viene practicando este tipo de medicina en el tratamiento más que todo de los animales, ¿no? Y nosotros también dentro de esa lógica hemos estado aplicando, digamos, algunos productos que son las hierbas naturales para el tratamiento de las diferentes enfermedades que se presentan tanto en las alpacas y las llamas.
Y eso también gracias a una recuperación que venimos haciendo con los criadores para poder sistematizar toda esa información, porque hay una muy buena experiencia de parte de ellos. También de paso hay resultados que ellos han notado en el control y la prevención, más que todo, ¿no es cierto?, de las diferentes causas que se tienen a raíz de las enfermedades que los animales presentan, ¿no? Y es así nosotros dentro de esta lógica hacemos a nivel de concursos la recuperación de los saberes ancestrales, ¿no? De parte de ellos y bueno, hay bonita experiencia que hemos hecho y comparto con lo que ha hecho Vladimiro también, ¿no? Para poder ver cómo podemos un poco más ahondar este tema para poder dar el valor que se debe tener, ¿no? Ya se sabe que hay plantas que se usan y pueden recuperarse un poco, quizás también ir más allá de eso, no solamente utilizar esas hierbas o las plantas naturales que hay, también empezar a propagar, ¿no? Porque es una de las debilidades que tenemos en las zonas altas. Hay pocas plantas y vamos a empezar a utilizar, vamos a tener problemas seguramente posteriormente, ¿no? Entonces hay que pensar en eso también y ver la parte ecológica, ¿no? Porque eso es un producto sano que nos va a garantizar, digamos, la producción ecológica, más que toda la carne de la llama y la alpaca, ¿no? Sabemos de que los animales en las zonas altas no son ecológicos porque no se usa mucho producto veterinario, ¿no? Y eso y se viene practicando acá en las zonas altas digamos, de Puno y Arequipa, donde nosotros laboramos, ¿no? Yo creo que es eso, debemos un poquito más abundar el tema para poder seguir conversando y viendo, ¿no? Porque los nombres varían de zona en zona, ¿no? Solo eso, Rolando, eso quería aportar. Pues muchas gracias por darme esa oportunidad. Muchas gracias, Moisés, muy amable a todos y todas quienes asistieron al diálogo de hoy. Me gustaría darle la última palabra ya a Baldomero para que pueda cerrar su presentación el día de hoy. Gracias, Francisco. Bueno, pues una vez más ha sido un placer estar aquí con todos ustedes y es muy estimulante ver a gente joven, gente de su tierra, de su pueblo, promoviendo este tipo de iniciativas. Es muy importante lo que estáis haciendo, muchísimo, y simplemente animaros a que continuéis así, animaros a que sigáis con este proyecto de Escuela de Pastores y Pastoras de Camélido y reiterar nuestro interés por colaborar y por apoyarles en lo que podamos. Gracias. Muchas gracias, Baldomero. Muchas gracias a todos y todas por participar, por escuchar, por escribir, por estar presente en este nuevo diálogo país. Estas instancias de virtualidad son muy importantes para todos quienes viven en los distintos territorios del sistema biocultural andino y también en Chile. Nuestro país es un país bien largo y con condiciones territoriales bien especiales, así que la virtualidad ayuda a que nos podamos conectar. No nos podemos ver, pero nos podemos escuchar. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo Diálogo País. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Gracias a Chao, todos y nos chao. vemos en un próximo diálogo. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Muy Rolando. buenas noches a todos. Antes de que se puedan retirar, toda una consulta. ¿Dónde puedo encontrar la grabación después? En el YouTube de la red. Ah, ya, En perfecto. YouTube búsquenos como Red de Ganadero y ahí vamos a subir la grabación, pero más tardecita, como una hora más. Ya, Bacán. perfecto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Y que se encama gilatas. Y que sin cama, hermano.